Es una persona con una honestidad, una coherencia y una fortaleza de carácter que la han convertido en un ejemplo a seguir. Por todo ello, tenemos mucha suerte de tenerla aquí. Demos un fuerte aplauso a Susi Sánchez. Pues por favor no tengáis vergüenza y animaros que no pasa nada, ¿de acuerdo? Yo voy a tirar un poco de tópicos para romper un poco el hielo con Susi e iniciar este coloquio entre todos nosotros, ¿no? Ya está. Susi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿no? Contenta de estar aquí y muy contenta de poder participar ahora en el intercambio con los espectadores y espectadoras. Bueno, pues una pregunta de tópico, como sigo diciendo. Es decir, ¿cuándo inicias tu carrera cinematográfica? ¿Cuándo eres consciente de que quieres ser actriz? Porque llevas 50 años, ¿no? Si no me equivoco, 45, 50 años, ¿no? Trabajando en este mundo, ¿no? Entonces, ¿cuándo eres consciente de que quieres ser actriz? ¿Por qué? Pues un poco lo ha comentado antes Javi, ¿no? No sabía que tenéis tanta información sobre mí. Me parece increíble que me salió todo el currículum de una manera de cosas que yo no sabía. Yo no sabía que había hecho... cosas que se han quedado en el tintero. Quiero decir, el número de películas, yo no sé el número de películas que he hecho ni el número de personajes, entonces me he quedado alucinada cuando lo he oído. Pues he hecho muchas cositas, pero ¿qué me dices tú? ¿Qué tengo yo que decir de mí? No, que cuando eres consciente de que quieres ser actriz, ¿por qué? Sí, pues es que, claro, yo no pensaba ser actriz, de hecho me daba pánico. La mayoría de los compañeros actores o actrices siempre dicen, uy, yo quise ser actor desde chiquitito, yo ya me subía en la mesa en las navidades y recitaba, pero yo no, jamás tenía una vergüenza, he sido siempre muy tímida. El teatro me ayudó mucho a abrir, a salir un poco de esa timidez, porque me di cuenta en un ejercicio de expresión corporal, del que comentaba antes, para adolescentes, yo tenía entonces 16 años, me di cuenta en un momento dado que me sucedió algo que salió como un grito de mí, pero estaba provocado, porque era todo un juego, pero salió una expresión a través de un grito que era como si viniera de todos mis ancestros. Entonces pensé, digo, ¿esto cómo es posible que suceda, ¿no? Cuando yo soy una persona más bien cerrada, que me cuesta levantar la voz y todo esto? Y me resultó tan liberador aquello que quise saber qué había detrás de todo esto, ¿no? Y empecé al principio, tenía casi un sentido terapéutico para mí, porque me ayudaba a abrirme, a estar más expresiva, a relacionarme de otra manera, pero poco a poco me fui dando cuenta de la importancia que tenía el trabajo actoral también para la gente, es decir, que era algo que en un principio yo tomaba como algo casi terapéutico para mí porque me resultaba liberador, pero me daba cuenta de que eso también tenía un efecto muy, muy interesante en la gente. Entonces a partir de ahí empecé a trabajar ya desde otro lugar. He ido combinando toda mi vida mi trabajo con mi trabajo personal también, terapia, porque eso no es... Los dos de la sala. Perdón. Y eso me ha ayudado siempre muchísimo a preparar los personajes, a ver de dónde vienen, cuál es su carácter, cuáles son sus puntos frágiles. Y mi trabajo con la actuación ha sido cada vez darme más cuenta de, digamos, qué es lo que toca contar en cada momento, incluso en la historia en general, ¿no? De cada lugar. Las historias que te proponen a veces para trabajar, los guiones, son de una actualidad apabullante, ¿no? Por temas sociales, asuntos que hay que, digamos, enfocar más, ¿no? Y me ha servido de mucho usar eso como plataforma para poder contar las historias desde un lugar, lo comentaba hace poco con amigos, lo contaba esto, que para mí era importante mostrar también las partes oscuras del personaje, no solo las alegres, ¿no? Que en general hay mucha tendencia a hacer de bueno o de buena, porque nos cuesta mostrar esa parte más oscura para que no vayan a pensar, uy, esta como es, ¿no? Aunque conmigo lo han pensado muchas veces, porque me han dado siempre personajes terroríficos muchas veces, ¿no? Pero siempre me ha gustado encontrar, por ejemplo,
En la trilogía del Baztán, 3 películas, la madre era terrible, era una especie de bruja. De hecho, en el guión la describían de una manera desastrosa, ¿no? Que eso ya me parece demasiado que el guionista casi insultase al personaje, ¿no? Pero bueno, a la hora de hacerlo, no dejaba de ser una mujer real, por más que estuviera loca perdida, pero claro, había que colocarla en el momento real que ella estaba viviendo y ver qué es lo que se movía dentro de esa mujer. Y al final de la película le dije al director, mira, quedaba como una imagen de la piedad, ¿no? Me cortaba el cuello, una cosa muy fuerte, delante de mi hija, entonces mi hija venía, me sujetaba y se formaba estéticamente una imagen que era como la piedad, algo... yo que me pasaba toda la película y queriendo matar a mi hija, al final era ella la que me sostenía. Y entonces le dije, era con Marta Itura, que me encanta además ella como actriz, y le dije, en este último momento, Marta, necesitaré mirarte pidiéndote perdón. Pero solamente con la mirada, no estaba en el texto esto. Pero yo necesitaba que al final, no que pareciera buena, porque no lo era, pero sí que se viera que era un ser humano y que había un punto de arrepentimiento y de dolor en esa mujer, ¿no? Esto me interesa mucho porque en general hay películas de héroes que a la gente le gusta mucho ver porque es como idealizar algo inalcanzable, es decir, nadie conseguirá esto, es como poner, la gente vive la ilusión del protagonista o de la protagonista héroe o heroína, pero no está dentro de la realidad. Sin embargo, cuando un espectador ve un personaje que muestra las dos caras, que muestra la parte buena y la no tan buena, el espectador se identifica mucho más con eso que está viendo. Se está viendo, es un espejo, ¿no? Y ahí se reconcilia más consigo mismo. Es interesante lo que sucede desde ahí. Muy bien, si nos ceñimos a la película que acabamos de ver, bueno, que a mí la película me gustó, la vi el miércoles y me gustó porque, bueno, no siempre la resolución de los conflictos familiares tiene que ser de forma agresiva o violenta, a lo que lamentablemente estamos acostumbrados, sino que hay otro tipo de resoluciones bastante más pacíficas. Y un poco ese es el ejemplo de lo que hemos visto esta noche, ¿no? Que es un drama, que es intenso, pero la resolución entra dentro de una cierta racionalidad. Y eso es lo que, bueno, el mensaje que transmite me parece, y además en un ambiente social y político bajo el gobierno de Fujimori y tal, y era una situación dramática social, pero sin embargo también un poco dramática la familiar, pero bueno, se resuelve creo que razonablemente bien, ¿no? Es la segunda película en la que, si no me equivoco, que trabaja en Perú. Empezaste con La teta asustada, que también la proyectamos en esta sala. ¿Y qué tal? Es decir, ¿cómo ves ese cambio del el Perú de antes al Perú de ahora? Es decir, ¿qué imagen tienes de Perú? Y además, ¿qué supone para ti trabajar en estas producciones internacionales? Supongo que será muy enriquecedor para ti como actriz, evidentemente, no solamente trabajar a nivel nacional, sino trabajar en producciones extranjeras, donde bueno, todo el equipo, la dirección, son otras miradas, supongo, otra forma de ver las cosas, ¿no? En este caso era una coproducción de 3 países, Suiza, España y Perú. Y claro, había gente actriz era yo sola española, pero luego había el director de fotografía era español también, había compañeros eléctricos españoles, es decir, había un poco de todo. Y con el tema de la actuación de los compañeros es que, claro, el poder trabajar con gente que tiene otra cultura, otra visión de la vida también, ¿no? Cada país tiene su propia idiosincrasia también y la gente se adapta a esto. Es muy enriquecedor porque te das cuenta que a través de lo artístico, los franceses, o sea, los que hablaban francés, los peruanos y yo, entrábamos exactamente en lo mismo. Es decir, estábamos contando de una manera coherente y consciente la misma historia, viniendo cada uno de sitios diferentes. Entonces, para mí fue muy rico por eso. Hay que pensar que somos 400 millones de personas las que hablamos castellano a nivel nacional. Este tipo de producciones deberían de fomentarse bastante más, supongo, ¿no? Pues imagino que sí. Porque, fíjate, simplemente desde un punto de vista mercantil sería muy interesante que existiera, ¿no? Fíjate, lo paradójico de Reinas es que la directora es peruana, pero vive desde hace mucho tiempo en Suiza, lugar. Y ha sido la película propuesta por Suiza para los Oscar. Qué curioso. Una cosa rarísima, tío. Yo cuando me dijeron esto, digo, una película que tiene una ambientación totalmente sudamericana, que la proponga
un país europeo como película suya para los Oscar. No ha salido, evidentemente, pero en cualquier caso ha tenido un buen recorrido. Ahí está, sí. ¿Alguna cuestión? Sí, ¿cómo llegar a esta película? ¿Cómo es todas las circunstancias que te dio? Sí, pues yo ya estaba en la academia y una compañera de la junta directiva, que es productora, Valerie Del Pier, me dijo, hay una película de una directora peruana que vive tal, que me ha pedido que te leas el guión para ver si te interesa hacer el personaje de la madre, ¿no? De la abuela. Lo leí, me gustó muchísimo el guión, creo que era muy sencillo, no es rebuscado en absoluto, siendo una época difícil y situaciones emocionales complejas, la simplifica, no la subraya, no le da ninguna, no la sobredimensiona en ningún momento. Entonces eso me gustó mucho. Luego tuve una entrevista por Zoom con ella, con la directora, me encantó, nos caímos muy bien y ya está. Lo que pasó fue que me habían dado unas fechas, en un principio iba a ser después, pero me tocó en los Goya, cuando me dieron el último Goya, hace 2 años, al día siguiente me tuve que ir a Perú, de manera que todas las entrevistas que te hacen y todas esas cosas que se quedaron ahí. Y lo curioso del tema es que quedó una pendiente de Juan Pando, que es de Fotograma, la revista Fotogramas, y me la hizo por teléfono estando en Perú. Entonces yo ya estaba con el acento peruano. Yo no podía dejar el acento peruano porque si no, no sabía si lo iba a poder retomar. Me costaba. Entonces le dije al tipo, te voy a hacer la entrevista porque me estuve resistiendo. Yo dije, la hago cuando termine la película y ya llegué a Madrid. No, porque tiene que salir ya en la próxima. Entonces le dije, mira, no sé si te voy a contestar en peruano o en castellano. Te contestaré como me salga, pero me da miedo perder el peruano. Y la hice entera en peruano. Entonces, claro, luego me lo he encontrado en Madrid varias veces, ¿no? Y me recordaba esto. Y me decía él, pues fíjate que no me chocó, que no le chocaba escucharme toda la entrevista en peruano. Digo, pues mejor, porque prefería no salirme de lo mío. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Venga, nadie. Sí, pero sí, allá al fondo, por favor. ¿Por qué título de reina? Las reinas, las mujeres. Es una película de mujeres. Aunque el hombre sale muy bien parado, ¿eh? También. Quiero decir que hay un tratamiento del hombre muy delicado y sensible. Sí, trata el tema de la custodia compartida y lo hace eso de forma muy respetuosa también, respetando el papel del hombre, ¿no? Sí. De hecho, la película en un principio sobre el guión, las protagonistas eran las niñas. Curiosamente, esto es lo que hablaba antes con Rosa, en un montaje se puede llegar a cambiar totalmente esto, de manera que en la película, como habréis podido ver, está más presente la mirada del hombre, está contada desde la mirada del padre. Sí. Es muy interesante porque esto lo sabía la directora, que era la que tomaba los planos que quisiera tomar, y al hacer el montaje se dio cuenta de que era mucho más interesante contarlo desde el que se queda más que desde las que se van. Sí, Catalina. Yo te diría que a raíz de lo que has contado de la escena final del Bazán, sí. que tiene una escena parecida al final de la enfermedad del domingo, pero al revés. Se parece a la piedad, pero es la que tiene a tu hija. Que es magnífica. Es que esa es muy dura, pero es magnífica. Es que yo cuando recordado la escena digo, que es la misma que la Es verdad, fíjate que yo Pero es la que identificaba tiene a tu hija ayudándola a morir. la de la enfermedad del domingo que dices tú, era como un parto a la inversa. Y es verdad, y tiene sentido que también tiene. Sí, ¿alguna pregunta más? Yo le quiero preguntar cómo te preparas el asunto peruano. Pues mira, una compañera que trabaja también en la película, que hace de la amiga Pilar, la amiga de mi hija, que es Tatiana Astengo. Ella ya me había hecho de coach para la película anterior, para La teta asustada. Y también empecé en Madrid con ella, y luego allí, cuando llegamos a Perú, como estábamos de compañeras en rodaje, pues por las mañanas, antes de empezar a rodar, todas las mañanas nos dábamos un tute de charlar en peruano.
Pero no es fácil, porque el peruano tiene un acento tan suave, no es como otros sudamericanos, acentos que son muy claros, ¿no? El mexicano, el cubano, el argentino, todos tienen... Pero este es muy, muy sutil, entonces no es fácil, ¿no? Lo que más me costó con el acento, fíjate que es lo que yo notaba mucho, que mis compañeros, al ser todos de allí, podían improvisar. Tú sabes que cada lugar del mundo tiene sus expresiones particulares. Yo los veía y digo, yo esto no puedo hacerlo. Entonces muchas veces le preguntaba, a mi nieta, la pequeña, a Abril, ¿tú cómo dirías esto? Entonces ella me lo hacía. Era muy graciosa. Ella se ponía a actuar. En vez de decirme cómo lo dirían simplemente ella lo actuaba. Y era muy graciosa porque yo le daba las gracias, muchas gracias. Y la verdad es que me estuvieron ayudando todo el tiempo con el tema del acento, porque el no poder improvisar con ellos me hacía sentirme limitada de alguna forma, ¿no? Aunque luego cuando vi la película, que era uno de los temores que yo tenía, era que se me viera descolgada, ¿no? del resto de la familia. Y de repente digo, pues puede colar que soy la abuela de esta gente y la madre de esto. Claro, yo misma me sorprendía porque no pensé que iba a colar. No, además, no tiene muchos diálogos, pero sin embargo está muy presente a lo largo de la película, ¿no? Y eso sí me ha llamado la atención mucho, ¿no? Es decir, que es como que está muy presente, participa en todo, aunque está como muy callada, pero siempre está flotando en el ambiente. Es como la observadora de todo lo que está pasando. Sí. Una cosa que sí me ha llamado la atención también, que bueno, de cine peruano poco sabemos por aquí, ¿no? Aunque nosotros desde el Cine Mediterráneo se vamos a estar atentos a cualquier cosa que salga, no me refiero de cine hispanoamericano en general, aunque es nuestra asignatura pendiente, porque proyectamos todo lo que podamos, pero no siempre, no llega demasiado cine, ¿no? Sin embargo, observo que, por ejemplo, los protagonistas, la madre, las niñas incluso, bueno, parece que son actrices desde que han nacido, ¿no? Y tanto el padre y la madre son grandes actores, absolutamente desconocidos por aquí. No sé qué papel tienen allí dentro del cine peruano, pero se les ve muy bien, que actúan muy bien, ¿no? Es que es lo que tú dices, tampoco se hace tanto cine peruano, entonces es muy difícil que los actores, hasta los buenos, que se asienten dentro del cine. En general son actores de teatro que pasan al cine cuando surge esa oportunidad, pero normalmente viven del teatro. Sí. ¿Alguna cuestión más, Javier? ¿Cómo es el trabajo en esta película? ¿Cómo se afronta lo mismo el trabajo actoral con compañeros pequeños, como es el caso de esa niña y del adolescente, que con los adultos, o no? En un punto sí, y en otro tiene que haber algo de juego. Porque yo necesito, es decir, si eso hacen de mis nietas en la película, yo necesito crear un vínculo también fuera de porque son niños. Entonces jugábamos a, vosotras me llamáis yaya, abuela, como sea menos Susi, ¿no? Fuera de esto, ¿no? Vamos a jugar a eso, le decía. Entonces, vale, pues vamos a esto. De manera que luego era mucho más fácil mantener, digamos, ese hilo dentro del rodaje, ¿no? Mantener el juego, digamos. Es diferente, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, yo sigo. Si pasamos un poco más, dejamos un poco, no abandonada, pero la dejamos ahora en segundo plano. La película, tú tienes también un papel importantísimo como vicepresidenta segunda de la Real Academia del Cine, ¿no? Y yo te voy a hacer tú como mujer que eres, evidentemente, y además nosotros desde el Cine Mediterráneo intentamos fomentar y proyectar muchos cines hechos por las mujeres y en los últimos años, cuando digo los últimos años, 10, 15 años, ha habido, creo, en una explosión de cine realizado por mujeres, ¿no? Que coincidió, o sea, desde la academia se intenta fomentar de alguna manera esa explosión, porque desde Cinco Lobitos, como la loca Ruiz de Azúa y muchísimas más directoras. De hecho, queremos que el próximo mes esté con nosotras otra jovencísima directora andaluza, que es Sandra Romero, que esté con nosotros a presentar su película. En fin, no está confirmado, pero lo estamos intentando. Ya estoy dando la primicia.
Lo que quiero decir que sí que estamos nosotros muy atentos al cine que se hace, porque ¿no? Simplemente porque es otra mirada, otra forma de ver las cosas, otra forma de resolver los conflictos, ¿no? Y en los últimos años había una explosión, ¿no? De ese cine, vamos, queda feo, pero cine femenino, ¿no? O mirada femenina. Sí, eso, el cine de mirada femenina, sí, porque cine femenino, es decir, no sé muy bien qué es el cine femenino. Sí, claro, por eso en lo el digo, sentido ¿no? de que cine hecho por mujeres, pero Claro. no porque tenga un halo femenino el cine en sí. Sí. ¿No? Lo que sí es verdad es que dirigen y escriben de una manera diferente. Entonces está muy bien que esté apareciendo cada vez más mujeres en el cine para equilibrar un poquito tanta propuesta de testosterona, ¿no? Porque en el cine hasta ahora han sido pues casi siempre hombres, directores, guionistas, y los temas que abordan los hombres son diferentes. Las mujeres abordan temas desde lugares más sensibles, más sutiles, no sé, lo hacen buscan otra manera de contar también, ¿no? Más sencilla por una parte, porque además es que no se les da dinero a las mujeres para hacer cine. A una mujer nunca le van a dar el presupuesto que le dan a J. Bayona para hacer una película de acción, porque en general existe la idea de que las mujeres no pueden hacer una película de acción, no están preparadas, ¿no? Estoy segura de que sí. Yo de hecho conozco muchas que sí, algunas por lo menos. Pero esos grandes presupuestos no se los dan a las mujeres. Entonces las mujeres tienen que hacer películas con presupuestos muy bajos, pero se busca la vida para hacerlo. De manera que los argumentos, las historias que se preparan son caseras, en el sentido de que no son grandes montajes de acción ni nada de esto, pero sí tienen una profundidad y contenidos muy, muy poderosos. Muy bien. Nosotros, como digo, estamos siempre muy atentos. Entre ellos, hoy, la película de hoy. Bueno, voy a tirar un poco de tópico también, voy a seguir con los tópicos. Tú has trabajado, como decía Javier, en todos los formatos posibles y por hacer, que es cine, televisión, teatro, aunque tú eras más de formación, por lo menos en los comienzos de tu carrera en el mundo del teatro, ¿no? ¿Dónde te sientes más cómoda? Es decir, un tópico, es decir, ¿y cómo has formado tu carrera? Quiero decir, tu carrera se ha formado, como se suele decir, tú has elegido tus papeles en cada... O simplemente pues tienes la mala costumbre de comer todos los días y también tienes que hacer lo que te ofrezca, te guste más o te guste menos. Sí, la verdad es que pero creo que a tu altura ya profesional, desde hace muchos años, tú tienes una capacidad absoluta de decir lo que quieres hacer. A estas alturas sí, ya sí. Tampoco se puede elegir mucho porque tampoco hay grandes personajes bien escritos sobre mujeres de mi edad. No es fácil encontrar personajes de mi edad. Pero bueno, los pocos que hay, casi siempre me toca alguno. Así que bien, sí. ¿Alguna pregunta? No. Como has comentado antes, la diferencia de la sensibilidad de directora a directores a la hora de dirigir. Pero, ¿cómo te has sentido tú como actriz al ser dirigida por directores o directoras? ¿Has notado una gran diferencia o...? A ver, esto depende de la persona, no es tanto que sea hombre o mujer, ¿no? Depende de su inteligencia y de la capacidad que tenga de ¿cómo se dice?, de ser un buen comunicador con el actor o la actriz para que el actor o la actriz pueda hacer lo que le pide, ¿no? Pero no, o sea, depende, eso depende mucho de lo que me preguntabas de si el cine, teatro, todo esto. Yo prefiero en general el teatro, prefería el teatro. Digo prefería porque ahora es imposible hacer teatro. Hay que poner dinero en Madrid para hacer teatro. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno. Porque hay mucha competencia en un proyecto, ¿no? Porque pagan fatal y porque ya no se hacen giras. Ajá. Antes los actores trabajábamos en el teatro, después de las funciones de la temporada de teatro hacíamos gira y en las giras era donde podías un poquito coger un colchón para continuar y enganchar el siguiente montaje. Ahora no se hacen giras porque los convenios de los técnicos son muy diferentes a lo que eran antes. Están muy blindados y no quieren hacer giras en la mayoría de los casos, con lo cual, sin los técnicos no se puede hacer gira, claramente. Pero el teatro lo que tiene es que tienes más tiempo para procesar, para ensayar, para probar, para encontrar cuál es el caminito, ¿no? Eso sí es lo que me gusta, pero luego el cine tiene una magia también extraordinaria. Me gusta. Menos la televisión, que me gusta menos, que también la hago, pero me gusta menos, el cine y el teatro. Muy poderosos. ¿Sí? No. No. Ah,
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me habían dicho, antes lo comentaba como anécdota, cuando le dije a una amiga la primera vez que trabajé con Pedro, voy a trabajar con Pedro Almodóvar. Me dice, uy, que Dios te pille confesada. Me dice, no, digo, madre mía, digo, como tan terrible es. Dice, no le cambies una coma porque se pone de los nervios. Dice, pero luego no fue así para nada, para nada. De hecho, pude improvisar con él y perfectamente sin ningún problema. Es un maestro. Y cuando le veía trabajar con otros compañeros, se veía claramente la genialidad que tiene este hombre. Mónica. Social, sí o no, porque en tu caso la respuesta es sí, supongo. Por supuesto, no solamente esto. Es decir, yo creo que tiene que tener un sentido didáctico también. El otro día tuve un encuentro con José Luis Gómez, que es un director de teatro de Madrid, que ha sido director de teatro de la Abadía muchos años. Tuvimos un encuentro en la Abadía que se llama Cómicos y Cómicas. Entonces, para hablar un poco de nuestros trabajos, de cómo enfocábamos a la profesión cada uno. Entonces, y él contaba que el tiempo que estuvo preparándose en Alemania, por lo visto, en la Constitución alemana, dicen que cualquier obra artística tiene que tener un sentido didáctico. Es una exigencia que viene en la Constitución, imagínate, ¿no? Ojalá en España hicieran algo parecido, pues quitarían mucha morralla de en medio. Pero sí, yo creo que lo tiene que tener. Sí. Aparte de entretener y todo eso, que está muy bien, pero creo que el entretenimiento por sí solo no es suficiente, ¿no? Porque el cine y el teatro ofrece la posibilidad de crear algo artístico. Aparte, ¿no? Tú puedes hacer reír mucho a la gente y está muy bien y están muy entretenidos. Pero si aparte tiene un sostén artístico que le da otra cualidad y otra calidad a la película, ¿no? Entonces yo creo que eso tendría que tener todas las producciones de cine, teatro, lo que fuera. Sí. Volviendo a la película, me ha quedado la sensación de que la situación en Perú se trata como de fondo, como sin entrar en ella. ¿Es algo consciente o es un tema a evitar que no sea superado en Perú? A ver, yo creo que la situación de Perú, tal y como está contada en la película, es el motivo por el que surge el conflicto en la película. Es decir, mucha gente en esa época se iban de Perú porque tenían miedo. Tenían miedo. He conocido a mucha gente que se fue de Perú en aquella época por esto, ¿no? Entonces, la situación política de Perú en aquel momento y la situación económica era un poco casi como la posguerra española, lo que se veía ahí, ¿no? No había alimentos, no había las cosas básicas. Entonces, la gente tenía que irse porque no encontraba. Entonces, yo creo que la situación es la que provoca todo esto, no es. O sea, lo que se cuenta es esto, ¿no? A ver, lo que se cuenta es, paradójicamente, cómo una familia acaba resultando más unida a partir del momento en que se plantea la separación. ¿Qué provoca esto en el padre? Que hay un cambio, una evolución en el padre a la hora de percibir lo que es el amor hacia las hijas y el compromiso con ellas, ¿no? Y yo creo que lo más interesante de la película es eso, es ver cómo esto, ¿no? Que cómo a partir de una perspectiva de separación se encuentra la unión en la familia, aunque luego después se separen, pero se ha encontrado ya eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería hacer... Sí, no. Ah, que no te veía, perdón. Sí. Hola. Normalmente, si tú le das una propuesta coherente a un director o una directora, te lo acepta. Es decir, no
lo que necesitan los directores y directoras es que tú lleves alguna propuesta, ¿no? Algo, para que ellos puedan, es como un ovillo. Si tú no sueltas un hilito, nadie puede tirar de él. Si no llevas nada, ¿no? Es muy difícil. Entonces yo soy muy fan de los actores y actrices creadores, que proponen cosas, ¿no? Creadores. Entonces por eso creo que es tan importante los previos antes de los ensayos, para llegar al ensayo o al rodaje con propuestas, ¿no? Ya te has leído el personaje, has leído la historia, ves dónde está colocado, qué parte le toca contar a tu personaje, que no es la de los otros, y centrándote en eso y ver qué quiere contar el autor, la autora, la directora con la presencia de tu personaje, ¿no? ¿Qué parte de la historia te toca contar? Esto es lo más interesante. No te toca todo, solamente una parte. Entonces, en el caso de esta película, yo veía que, junto con el padre, es la que se queda. La abuela se queda y sabe que probablemente no volverá a ver a su hija ni a sus nietas, ¿no? Y es como, bueno, en realidad es el símbolo de todas las personas que no pudieron, es decir, que se tuvieron que quedar allí porque además tampoco tenían clara la idea de irse de su país, aunque estuvieran con una crisis tan fuerte. Era como la resistencia, ¿no? Lo que cuenta el personaje de la abuela. La persona que se queda a pesar de todo, que permanece. Me pasa una cosa curiosa con esta película, que claro, si os fijáis, no hay una secuencia en la que yo me despida de mis nietas ni de mi hija, no existe esa secuencia, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta, es decir, vi que no, pero pensé que no, que no era necesario. Entonces, cuando vi la película por primera vez, que la vi en Berlín, en la proyección que hicimos en Berlín, al final de la película, que es un plano de las dos niñas cogiéndose de la mano, ¿no? En la parte de atrás del coche, cuando vi ese plano, empecé a llorar con un desconsuelo. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Esto me ha pasado alguna vez. ¿Qué me está pasando? Teníamos que subir al escenario a saludar y todo eso y agradecer. Y yo decía, la gente me va a ver llorar con un desconsuelo que van a pensar que estoy a lo mejor haciéndome la emocionada, no tiene sentido ponerme así. Pero claro, al día siguiente me di cuenta de lo que me había pasado. Me estaba despidiendo de ellas, el personaje se estaba despidiendo de las nietas, algo que no había podido vivir en la película, lo viví viendo la película al final. Son cosas curiosas que a veces nos pasan a los actores, no a todos, pero sí a veces. Hay que hacer el cordón umbilical de tu personaje. Exactamente, sí. Yo me he dado cuenta, ¿no? Porque el personaje teóricamente lo dejas, teóricamente. Pero al entrar en la película, la vi toda la película así perfectamente. Y llegué al final y me decía, me rompía, no podía, era un desconsuelo. Y ahí fue cuando me despedí de las nietas, claro. Ya no me ha vuelto a pasar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a ir terminando, que son las 10:30. Y solamente comentarte, como ha comentado también Javier, bueno, ha enumerado la gran cantidad de premios que tiene, 2 Goya, por la enfermedad del domingo y por 5 lobitos, un premio Max, sería el Goya en el teatro, salvando la distancia, la Biznaga de Plata, muchísimas premios y distinciones. Tú, o sea, ¿qué haces para aislarte de tanto premio? Es decir, personalmente, ¿no? ¿Te abruma? ¿Te da peso? Porque, bueno, he leído por ahí que los tienes todos escondidos en un pequeño pueblo de Salamanca. Yo tengo que quedar contando esas No cosas. pasa nada, no. Es nuestra fuente, Entonces me ha parecido muy curioso que cuando llegue a tu casa y dices, no hay premio, lo olvido y sigo trabajando, porque si no te invade o te abruma o te condiciona, quizás, ¿no? Es un rollo, ¿entiendes? Porque cada traslado son 4 maletas de trasto. Que llevan de un lado para otro de chatarra y que dice mi cuñada. Voy a pesar 5 kilos cada uno. No se han aligerado, porque al principio no había forma de levantarlos. Ahora se puede levantar con una mano porque antes no tenía. Pero me acuerdo cuando gané el primer Goya, que no me había dado tiempo todavía a llevarlo a la casa. Toda la gente que venía a verme, ¿dónde está el Goya? ¿Dónde está el Goya? Y lo tenía puesto en el vestidor. En el vestidor, que según el Feng Shui que me hicieron en la casa era la zona del éxito.
Entonces lo tenía ahí puesto en el vestidor. ¿Cómo lo tienes en el vestidor, mujer? Ponlo aquí, que se vea. Y el Goya ahí me daba puro. Entonces los tengo allí a los dos. Muy bien. A los dos sordos. O sea, los tiene, los Goya sí los tiene en Madrid. No, los tiene todos fuera. Todos fuera. ¿Alguna pregunta más? Simplemente, bueno, preguntarte, decir, nuevos proyectos, confesarles que se puedan... Sí, claro. Voy a hacer una película ahora con Arantxa Echevarría. La próxima película es una comedia. Y tengo muchas ganas. Empezaremos ahora en marzo. Muy bien. Pues bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, creo que ha sido muy enriquecedor compartir estos momentos con Susi. Daros las gracias una vez más y nos vemos la próxima. Recordad que la semana que viene tenemos Marco en esta sala y después los jueves tenemos el documental en el Calderón para hablar de ese problemilla que tenemos ahí con los molinos eólicos marítimos, ¿de acuerdo? Y tendremos también la aportación del director y habrá un coloquio también creo que muy interesante, ¿de acuerdo? Yo reitero, muchísimas gracias, Susi, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido.